La mayoría de las personas cree que acampar es una experiencia tranquila, silencio, aire puro, fogatas, noches alejadas del ruido de la ciudad. Pero después de leer el correo que llegó hace unos meses al canal, entendí que hay lugares donde el bosque parece esconder algo más, algo que observa, algo que espera en silencio hasta que cae la noche. Antes de empezar, quiero que me respondas algo en los comentarios. Si estuvieras perdido en medio de un bosque, sin señal, y escucharas algo o alguien reír afuera de tu carpa a las 3 de la madrugada, ¿saldrías a mirar o fingirías que no escuchaste nada? Aprovecha también para dejar tu like, suscribirte y compartir este video. Si disfrutas las historias de terror reales y si alguna vez te ocurrió algo extraño, puedes enviarlo al correo que hemos dejado en la descripción. Ahora sí, empecemos. El correo venía de un hombre llamado Gabriel. Decía que vivía en Lima y que durante años evitó hablar de lo que ocurrió porque nadie le creyó. Realmente, incluso sus amigos dejaron de tocar el tema con el tiempo, como si guardar silencio fuera más cómodo que aceptar lo que vivieron aquella noche. Según él, todo empezó cuando 4 amigos decidieron hacer un viaje de campamento hacia una zona boscosa cercana a Oxapampa. Querían desconectarse de la ciudad durante algunos días antes de terminar el año. Gabriel contaba que el plan nació durante una reunión en la casa de uno de ellos. Habían dicho y habían visto videos sobre rutas poco conocidas cerca de Posuso y encontraron referencias de un antiguo sendero usado por mochileros y algunos exploradores locales. El lugar estaba rodeado de bosques densos y atravesado por un pequeño río que descendía entre las montañas. Parecía perfecto para acampar lejos de cualquier ruido. Ninguno imaginó que terminarían deseando no haber encontrado jamás ese sitio. Salieron de Lima durante la madrugada en una camioneta vieja que pertenecía al hermano de uno de ellos. El trayecto fue largo, pero al principio todo se sentía normal. Música, bromas, conversaciones absurdas para matar el tiempo. Mientras avanzaban hacia la selva alta, la vegetación comenzaba a hacerse más espesa. La neblina aparecía entre las curvas de la carretera y la señal de los celulares desaparecía poco a poco, hasta quedar completamente muerta varias horas antes de llegar. Cuando finalmente llegaron al pequeño pueblo más cercano, ya estaba anocheciendo. Gabriel decía que incluso ahí el ambiente se sentía extraño. Las calles eran silenciosas y casi no había gente afuera. Encontraron una tienda para comprar agua y algunas cosas que faltaban para el campamento. Fue donde un anciano que atendía el lugar escuchó hacia dónde se dirigían. El hombre dejó de sonreír apenas escuchó el nombre del sendero y les preguntó con cuánto tiempo pensaban quedarse. Uno de los chicos respondió que solo serían 2 noches. El anciano guardó el silencio unos segundos antes de decirles que no era buena idea quedarse ahí después del anochecer. Dijo que varias evitaban entrar demasiado profundo a esa zona porque durante años habían ocurrido cosas raras cerca del bosque. Desapariciones de animales, mochilas abandonadas y campamentos encontrados vacíos. Los 4 asumieron que solo quería asustarlos para evitar que turistas se perdieran. Gabriel decía que lo más incómodo no fue lo que el anciano dijo,
sino la manera en que lo dijo. Hablaba en voz baja y miraba constantemente hacia la puerta de la tienda, como si temiera que alguien pudiera escucharlo antes de que se fuera. Les pidió algo muy específico. Dijo que si durante la noche escuchaban silbidos, risas o pasos rodeando la carpa, no salieran bajo ninguna circunstancia. Después de eso simplemente les cobró y se quedó observándolos mientras se alejaban. Continuaron el camino, usando una ruta de tierra estrecha hasta llegar a una entrada improvisada del sendero. Dejaron la camioneta cerca de unos árboles enormes y empezaron a caminar cargando mochilas, carpas y provisiones. La oscuridad ya comenzaba a cubrir el bosque. Gabriel mencionaba que jamás había visto árboles tan altos en su vida y la vegetación que prácticamente bloqueaba el cielo y el aire se sentía pesado, húmedo y sofocante. Después de casi una hora caminando, encontraron una pequeña zona despejada cerca del río. Decidieron instalar las carpas allí, porque parecía el único lugar relativamente plano. Mientras armaban todo, uno de los amigos comentó que sentía como si alguien los estuviera mirando desde entre los árboles. Todos se burlaron de él, aunque en realidad varios compartían esa misma sensación. El bosque era demasiado silencioso por momentos, como si incluso los animales dejaran de hacer ruido de repente. Cuando terminaron de acomodar las cosas, encendieron una fogata y empezaron a beber mientras hablaban de cualquier tontería que se les ocurriera para relajarse. Poco a poco, el miedo inicial desapareció. El sonido del río ayudaba a distraerse y por un momento el lugar volvió a sentirse normal. Pero cerca de la medianoche, mientras Gabriel buscaba más madera cerca de unos arbustos, vio algo que lo dejó completamente helado. De los árboles, a varios metros de distancia, había una silueta inmóvil observándolo desde la oscuridad. Gabriel pensó que era uno de sus amigos tratando de asustarlo, de jugarle una broma. Así que gritó preguntando quién estaba ahí. La figura no respondió, tampoco se movió, solo permaneció quieta entre los árboles. Entonces escuchó detrás de él las voces de sus amigos cerca de la fogata. Todos estaban juntos. Cuando volvió a mirar hacia el bosque, aquella silueta ya no estaba. Gabriel regresó rápido hacia la fogata, intentando convencerse de que había imaginado. No quería parecer paranoico delante de los demás, así que prefirió no contarles lo que acababa de ver. Aún así, mientras volvía a sentarse, no podía dejar de mirar hacia los árboles. Tenía esa sensación incómoda de que algo seguía allá observándolos desde la oscuridad. El fuego apenas iluminaba unos cuantos metros alrededor del campamento. Más allá de eso solo existía negrura absoluta. Uno de sus amigos, llamado Adrián, notó que estaba extraño y le preguntó qué había pasado. Gabriel dudó unos segundos antes de responder. Creyó ver a alguien entre los árboles. Apenas dijo eso, el ambiente cambió. Las bromas terminaron de golpe. Otro de ellos soltó una risa nerviosa y dijo, seguramente era algún animal. Pero ninguno parecía realmente convencido. Incluso comenzaron a mirar alrededor, como si esperaran ver movimiento entre la vegetación. Intentaron continuar la noche con normalidad. Pusieron música desde un parlante pequeño y siguieron bebiendo cerca de la fogata. Sin embargo, a cierto tiempo todos volteaban automáticamente hacia el bosque. Gabriel decía que era difícil explicar lo que se sentía ahí. No era solo miedo, era la sensación de estar invadiendo un lugar donde no debían estar, como si algo en medio de esos árboles hubiera
notado su presencia desde el primer momento en el que llegaron. Pasada la 1 de la madrugada decidieron apagar el fuego y entrar a las carpas. Gabriel compartía tienda con Adrián mientras los otros dormían en la segunda carpa. Antes de acostarse, revisaron varias veces alrededor del campamento, usando linternas, pero no encontraron nada extraño. Aún así, el silencio seguía siendo incómodo. No se escuchaban insectos, aves ni ramas moviéndose como el viento. Con el viento, solamente el sonido constante del río golpeando las piedras unos metros más abajo. Gabriel no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la silueta inmóvil entre los árboles. Adrián intentaba bromear para aliviar la tensión del momento, aunque también se notaba nervioso. Después de un rato, ambos empezaron a quedarse dormidos, hasta que un sonido despertó de golpe. Alguien estaba caminando alrededor de la carpa. Pasos lentos y pesados aplastaban las hojas secas alrededor del campamento, mientras daban vueltas alrededor de ellos. Al principio pensaron que podían ser sus amigos intentando asustarlos. Adrián incluso gritó que dejaran de molestar. Los pasos se detuvieron unos segundos y luego continuaron otra vez, todavía más cerca. Gabriel decía que lo peor que era la manera en que caminaba esa persona. No parecía tener prisa. Daba vueltas lentamente alrededor de la carpa, como si estuviera inspeccionándola. El sonido se acercaba lento por momentos, que parecía que alguien estaba agachado justo al otro lado de la tela. Se escucharon la voz de uno de sus amigos desde la otra tienda. Sonaba asustado, preguntando si ellos también estaban escuchando eso. En ese momento entendieron. Nadie del grupo estaba afuera. Los cuatro permanecían dentro de las carpas, mientras algo caminaba alrededor del campamento. Gabriel sintió mucho miedo. Sintió como el miedo empezaba a paralizarlo. Quiso pensar que podía ser algún animal grande, pero los pasos sonaban demasiado húmedos. De pronto comenzó algo todavía mucho peor. Una risa comenzó a escucharse entre los árboles. Era la risa de un hombre adulto, lenta e irregular, completamente fuera de lugar. Parecía acercarse poco a poco hacia las carpas, aunque no escuchaba ninguna rama rompiéndose ni hojas aplastadas. Solamente era esa risa horrible avanzando en medio de la oscuridad. Gabriel contaba que hasta hoy sigue sin poder olvidar el sonido exacto de esa voz. Adrián tomó una linterna y apuntó hacia una de las paredes de la carpa justo cuando algo rozó la tela desde afuera. Ambos vieron claramente la silueta de una mano presionando lentamente contra la tela húmeda. Los dedos se deslizaban despacio, como si quien estuviera afuera quisiera sentirlos respirar. Del otro lado, Gabriel empezó a gritar, mientras Adrián intentaba abrir desesperadamente el cierre de la entrada. Cuando finalmente salieron de la carpa, el bosque parecía completamente vacío. La risa había desaparecido de golpe. Los otros dos amigos también habían salido atrapados de la carpa. Todos caminaban desesperadamente entre los árboles, intentando encontrar a quien estuviera ahí, pero no había nadie. Entonces uno de ellos apuntó hacia el suelo cerca de la fogata apagada. Alrededor del campamento podían verse varias huellas marcadas en el barro. No eran de una sola persona, había muchas. Parecían rodearlos desde hace bastante tiempo. Gabriel sentía que algo no estaba bien. Aquellas huellas venían desde distintos puntos del bosque y desaparecían entre la vegetación. Algunas eran enormes, como si pertenecieran al hombre o a hombres muy altos. Mientras discutían qué hacer,
Adrián notó algo extraño cerca de una roca junto al río. Había una cámara fotográfica desechable apoyada en el suelo, parcialmente cubierta de barro, como si algo la hubiera dejado ahí observándolos todo el tiempo. Adrián recogió la cámara lentamente mientras todos permanecían mirando alrededor del bosque. Ninguno entendía cómo había llegado ahí. Gabriel juraba que ese lugar estaba vacío cuando instalaron el campamento. La cámara tenía marcas de humedad y la tierra pegada en varias partes, pero parecía reciente. Uno de ellos preguntó si pertenecía a algún excursionista perdido. Aunque nadie se acercó demasiado a revisarla, el ambiente ya estaba demasiado tenso como para pensar con claridad. Mientras discutían qué hacer, volvieron a escuchar algo de los árboles. Esta vez no eran pasos ni risas, parecía un silbido corto y agudo que venía desde algún punto lejano del bosque. Apenas sonó, guardaron silencio automáticamente y Gabriel recordó de inmediato la advertencia del anciano en la tienda. No salgan si escuchan silbidos, risas o pasos rodeando la carpa. Hasta ese momento habían ignorado completamente sus palabras, pero ahora comenzaban a entender que tal vez hablaba en serio. Uno de los chicos propuso abandonar el lugar de inmediato. Nadie discutió. Comenzaron a guardar todo lo más rápido posible, usando únicamente las linternas de los celulares. Las manos les temblaban tanto que varias veces dejaron caer cosas al suelo mientras desmontaban las carpas. Gabriel sentía constantemente que algo se movía entre la vegetación alrededor del campamento. Nunca lograba distinguir nada claramente, pero alcanzaba a percibir sombras desplazándose detrás de los árboles. Cuando terminaron de empacar, apagaron las linternas por un momento para intentar ubicar el sendero con la luz de la luna. Fue entonces cuando vio algo que terminó de quebrarlos. A varios metros entre la oscuridad del bosque comenzaron a aparecer pequeñas luces que al principio parecían luciérnagas, pero después entendieron que eran linternas, varias, demasiadas. Se encendían y apagaban lentamente entre los árboles mientras rodeaban la zona donde estaban. En ese instante, según Gabriel, entendieron que no se trataba de una sola persona. Había más gente observándolos desde hacía horas, probablemente desde antes de que instalaran el campamento. Uno de sus amigos empezó a respirar tan rápido que parecía a punto de desmayarse. Otro repetía que debían correr ya mismo. Entonces volvieron a escuchar la risa mucho más cerca que antes. Esta vez sonaba detrás de ellos. Los cuatro salieron corriendo sin terminar siquiera de recoger todas sus cosas. Dejaron mochilas pequeñas, comida y parte del equipo tirado cerca del río. Apenas podían ver el sendero entre tanta oscuridad. Las ramas golpeaban sus rostros mientras avanzaban desesperadamente entre el barro y la vegetación húmeda. Detrás de ellos podían escucharse movimientos rápidos pisando el bosque. No sabían cuántas personas eran, pero estaban seguros de que alguien venía siguiéndolos. Gabriel recordaba especialmente un momento durante la huida. Mientras corría, volteó unos detrás. Solo era un hombre parado entre dos árboles, observándolos fijamente, extremadamente. La luz de una linterna apenas iluminaba de su rostro antes de desaparecer nuevamente entre la oscuridad. No intentó correr hacia ellos, solamente permaneció inmóvil, mirando cómo escapaban. Esto le provocó todavía más miedo. Después de varios minutos corriendo sin detenerse, finalmente encontraron en la camioneta donde la habían dejado. Todos
corrieron desesperados mientras Adrián intentaba arrancar el motor con las manos temblando. Gabriel decía que jamás había sentido tanto alivio al escuchar encenderse un vehículo. Apenas se arrancaron, comenzaron a avanzar por la carretera de tierra sin importar los huecos y las piedras. Solo querían salir de allí lo antes posible. Mientras descendían por la noche, uno de ellos notó algo extraño. En la parte trasera de la camioneta había barro fresco marcado sobre la puerta metálica. Cuando alumbraron mejor con el celular, sintieron que el cuerpo se les helaba. Alguien había dejado una marca hecha con los dedos o con el barro. Parecía una especie de mano arrastrada lentamente sobre la superficie. Ninguno quiso decirlo en voz alta, pero todos entendieron lo mismo. Alguien había estado muy cerca del vehículo mientras ellos huían. Llegaron al pueblo poco antes de amanecer, completamente alterados. Encontraron un pequeño hospedaje donde pudieron cerrarse a que saliera el sol. Ninguno durmió esa noche, apenas hablaban entre ellos. El miedo seguía apagado al ambiente, como si todavía estuvieran dentro del bosque. Fue ahí, sentados sobre una cama vieja, mientras intentaban recuperar el aire, que Gabriel recordó la cámara desechable que habían guardado antes de escapar. Todavía la tenían entre ellos. Adrián sacó la cámara lentamente desde uno de los bolsillos de su mochila. Durante varios segundos nadie dijo nada. Verla ahí, sobre la cama de aquella habitación pequeña, hacía que todo pareciera todavía más real. Gabriel decía, en el fondo ninguno quería descubrir qué había dentro de ese rollo, aunque así terminaron convenciéndose de que quizás podía explicar quiénes eran las personas que estuvieron rodeando el campamento aquella noche. Esa mañana buscaron un lugar donde revelar fotografías. Después de recorrer varias calles, encontraron una tienda antigua del centro del pueblo. El encargado era un hombre mayor que apenas hablaba mientras recibía la cámara. Les dijo que regresara en unas horas. Durante todo ese tiempo permanecieron encerrados en el hospedaje sin atreverse siquiera a salir a comer. El ruido que escuchaban afuera les hacía pensar que alguien había logrado seguirlos desde el bosque hasta el hospedaje. Cuando finalmente regresaron por las fotos, el encargado los miró de una manera extraña. Antes de entregarle el sobre, parecía incómodo. Gabriel recordó que el hombre incluso dudó unos segundos antes de soltar las fotografías, como si hubiera pensado en no hacerlo. Apenas salieron de la tienda, comenzaron a revisarlas ahí mismo. Las primeras imágenes mostraban partes del bosque, árboles, senderos oscuros, tomados desde distintas partes de la montaña. Después aparecieron fotografías del campamento. Los cuatro sintieron un vacío horrible en el estómago al recordar sus propias carpas desde distintos ángulos. Algunas imágenes parecían tomadas desde muy lejos, escondidas entre la vegetación. Otras estaban increíblemente cerca, tanto que podían distinguir perfectamente objetos que habían dejado todo el fuego. Gabriel decía que mientras pasaba cada fotografía, sentía que la respiración se le hacía más pesada. Entonces se encontraron las peores. Había varias fotos tomadas durante la madrugada. En una de ellas podía verse claramente el interior de una de las carpas, iluminada apenas por la luz de una linterna. Adrián aparecía dormido dentro del saco, mientras Gabriel estaba acostado de espaldas, sin darse cuenta de que alguien los fotografiaba desde la entrada abierta de la tienda. Ninguno de los
de las cremalleras estaba rota. Alguien había entrado silenciosamente mientras dormían. Otro de los chicos comenzó a revisar desesperadamente el resto de la imagen hasta que encontró o hasta detenerse en una fotografía completamente oscura. Al verla más de cerca, notaron algo escondido entre las sombras del fondo. Varias personas observando directamente hacia la cámara. Desde detrás de los árboles no podía distinguir bien los rostros, pero estaban ahí inmóviles, mirando fijamente. El fotógrafo Gabriel siempre creyó que aquella imagen fue tomada por alguien del mismo grupo, ese grupo que los vigilaba. El verdadero horror llegó con la última fotografía del sobre. La imagen mostraba a 4 amigos alrededor de la fogata durante la primera noche. Parecían tranquilos, riéndose, conversando, sin sospechar nada, pero detrás de ellos, apenas visible, entre la oscuridad del bosque, aparecía la silueta altísima de un hombre observándolos. Estaba mucho más cerca de lo que cualquiera imaginó, tan cerca que parecía haber permanecido a pocos metros de ellos durante toda la noche. Gabriel contó que después de ver esas fotografías, ninguno quiso conservar las imágenes. Discutieron durante horas sobre si debían llevar todo a la policía, pero nunca encontraron una forma lógica de explicar lo ocurrido. No tenían nombres, placas ni pruebas suficientes para identificar a las personas del bosque. Además del miedo, seguía siendo demasiado fuerte. Al final decidieron regresar a Lima esa misma tarde y no volvieron a hablar del tema con nadie. Durante semanas intentaron convencerse de que solamente habían sido víctimas de un grupo de personas perturbadas, viendo ocultas en aquellas zonas, pero algo seguía sin encajar, sin tener sentido. Gabriel aseguraba que jamás escucharon pasos mientras esas personas se movían alrededor del campamento. Tampoco entendían cómo lograban acercarse tanto a las carpas sin despertarlos antes. Y lo peor de todo era recordar la risa, esa risa lenta y vacía que todavía seguía escuchándolo algunas noches, incluso años después. Antes de enviar el correo al canal, Gabriel escribió algo que no pude dejar de pensar desde la primera vez que lo leí. Dijo que hace unos meses, mientras limpiaba cajas antiguas dentro de su departamento en Lima, encontró una de las fotografías que creía haber destruido aquella mañana en Nopampa. No sabía cómo había terminado ahí, porque recordaba perfectamente haberla quemado junto a las demás. Al darle vuelta, encontró escrito detrás, con tinta negra, solo decía una frase: no fuimos antes de que pudieran vernos. Esa frase, nos fuimos antes de que pudieran vernos. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esa situación. Y lo más importante, ¿volverías a entrar a un bosque después de descubrir que alguien estuvo observándote mientras dormías? Si disfrutaste de estas historias, deja tu like, suscríbete y comparte el video para seguir leyendo relatos como este. Y recuerda, puedes enviar propias experiencias paranormales o perturbadoras al correo que estaremos dejando en la descripción.